resultados, productividad y cultura organizacional. Causa y solución. Lidera la transformación de tu operación con inteligencia artificial y mejora continua. Somos Causa y Solución. Muy buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos a nuestra Masterclass ISO 9001-2026, lo que viene de la gestión de calidad al impacto estratégico. Vamos a estar conversando sobre este interesante tema, algo que está sucediendo para este año y para todos los que estamos interesados en mejorar la gestión empresarial. Este marca un antes y un después en la forma en la que estamos organizándonos y en la forma en la que estamos buscando la mejora continua de estos sistemas de gestión. Este tema va a ser impartido por el maestro Gustavo Machuca, especialista en calidad, inocuidad y mejora continua, a quien tendré el gusto de presentarle ya en unos minutos. Antes quiero comentarles que esta masterclass es el paso cero para inscribirse al diplomado Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión en la Era Digital. Un diplomado que ya venimos preparando con muchísimo tiempo, ya va a entrar a su edición número 11, ahora con todo lo que usted necesita para estar en la era digital y aprovechar todo lo que tenemos hoy en día a nuestra disposición. Por supuesto, con herramientas de inteligencia artificial que aceleran la mejora continua en todo sistema de gestión, ya sea de calidad, de seguridad, medio ambiente o que esté integrado. Este diplomado cuenta con facilitadores tanto de El Salvador como de Colombia y va a estar dando inicio el próximo martes 2 de julio. El diplomado está integrado por los facilitadores que vemos acá en pantalla, colegas y compañeros de Colombia. Está Carolina Sainz de Colombia, Susana Sierra de El Salvador, especialista en medio ambiente, Ricardo Orellana de El Salvador, especialista en seguridad industrial, y ahora que nos acompaña Gustavo Machuca, especialista en calidad, inocuidad y mejora continua. Está formado por 6 módulos. En el módulo número 1 vamos a hablar todo lo relacionado al sistema ISO 9001 en la era digital con las herramientas que necesitamos hoy en día. Siempre desarrollamos un módulo por mes, así que en junio desarrollamos ISO 9001 y ya en julio estaremos desarrollando sistemas de gestión de la seguridad en el trabajo, la ISO 45001. La gestión ambiental también tiene un impacto grande y también está sufriendo cambios este año. Eso lo vamos a abordar en el módulo número 3. Ahora, después vamos a ver cómo auditamos, por supuesto también con herramientas de inteligencia artificial y cómo establecemos las directrices de auditorías. Ahí vamos a estudiar la ISO 19011 y finalmente también necesitamos gestionar nuestras no conformidades y convertirlas en una oportunidad hacia el negocio. Utilizando la UNE 62740, que es parte de las guías de las normas ISO, desarrollamos el tema gestión eficaz de no conformidades. Y finalmente hablamos de lo que tiene que ser la base de todo, la cultura e integración de los sistemas de gestión y cómo impactan a nivel cultural dentro de la organización. Si está interesado en inscribirse, puede aprovechar el 30% de descuento que tenemos programado para este día y el día de mañana. Bueno, hasta el sábado tendremos la oferta. 30% de descuento, auditor líder de sistemas integrados. Para mayor información, puede escribirnos al número que vemos aquí en pantalla o al correo electrónico o directamente al grupo de WhatsApp, donde ya estamos ahí todos conectados. Bien, vamos a tomar en cuenta las siguientes normas de convivencia. Vamos a mantener nuestros micrófonos en mute. Vamos a dejar las preguntas para el final. Puede a colocarlas en la aplicación que vemos aquí en pantalla. Y les vamos a colocar un link a las preguntas en el grupo de WhatsApp a medida que vamos avanzando. En caso de tener algún problema de desconexión, por favor, mantengamos la calma y nos dan tiempo para activar nuestro plan B. Sin embargo, esperamos que eso no suceda. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra Masterclass ISO 9001-2026, lo que viene. Tengo el gusto de presentarles al maestro Gustavo Machuca. Él es un experto, formador y consultor en mejora continua, aseguramiento y sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria.
Le respaldan más de 13 años de experiencia en cargos gerenciales en industria papelera, alimentos, textiles y restaurantes de Centroamérica y México, desempeñándose en distintas multinacionales como Kimberly-Clark, Unilever, Heinz-Brand, CMI y Subway. Es además director académico de Causa y Solución, docente y asesor en programas de maestrías de diferentes universidades del país. En cuanto a su formación, es ingeniero industrial con maestría en gestión de la calidad y maestría en dirección de marketing, posgrado en gestión de proyectos del PMI y Black Belt Lean Six Sigma. Los dejo con excelentes manos, muy ansiosos de comenzar a escuchar la masterclass, Gustavo. Bienvenido. Gracias, William, por la presentación. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Un cordial saludo. Qué alegre que estén con nosotros en esta masterclass que veo que representa bastante interés para muchos, ¿no? Como decía William, estamos próximos al lanzamiento de una nueva versión de ISO 9001, ¿verdad? Que tiende a actualizarse cada cierto tiempo. Y la última actualización ocurrió hace 9 años, quizás de las que ha tomado más tiempo después del cambio que hubo entre la versión 2000 y la versión 2008, como vamos a ver. Y esto pues genera lógicamente mucha expectativa, genera, ¿por qué no decirlo?, ansiedad en las organizaciones de, bueno, ¿y ahora qué me van a pedir? ¿Qué es lo que está cambiando, no? Entonces eso es lo que queremos conversar. Queremos comprender pues cómo evoluciona 9001 con los cambios en la versión DIS 2026 para identificar qué es aquello más relevante, cómo está yendo más hacia la parte de modelos estratégicos, conectando más con el negocio. Para ello, pues vamos a comprender esa evolución, vamos a identificar las principales tendencias, cuál es posible impacto a nivel de auditorías y de la gestión empresarial, y algo muy importante, qué es real en esto y qué es mucho tema de mercado, porque esto se presta mucho también a que haya como bastante araca, digamos, mucho eh, mercadeo alrededor y algunas cosas no son tan ciertas. Bien, comencemos entonces comprendiendo o haciendo una revisión rápida de la evolución de ISO 9001 desde su nacimiento allá por 1987, donde sale la primera versión en un contexto donde calidad era sinónimo de inspección, ¿verdad? Donde ya habían varias técnicas o ya había cierto enfoque de los grandes pensadores de calidad, pero nace con un enfoque únicamente interno, más en la industria manufacturera, eh, y más enfocada a eso, pues a la inspección. Se basaba más que todo en establecer requisitos mínimos, ¿ya? De calidad. Por ahí del 94, estamos hablando de 7 años después, ya viene un primer gran cambio, fue un cambio significativo, donde el enfoque cambia y ya no se habla de calidad como revisar al final, sino de una calidad enfocada en la prevención y el aseguramiento, es decir, enfocada en proporcionar confianza de que se pueden cumplir los requisitos. Acá ya hay una mejora bastante significativa y ya establece como tal el enfoque de sistema. Ese fue un cambio bastante relevante. Luego, en el 2000 viene otro cambio muy fuerte, que es una transformación prácticamente donde ya se plantea una nueva estructura, ya se formalizan los 8 principios de calidad que todavía se mantienen a la fecha, y hay una transformación real donde pues ya se cambia la forma de gestionar y de pensar, ¿verdad? Ya se fortalece el enfoque de sistema, el enfoque en procesos, se busca la satisfacción del cliente más que solo el cumplimiento de requisitos, que era una de las grandes críticas que tenía anteriormente, y se meten algunos términos como la mejora continua. Para 2008 viene un segundo cambio, perdón, un tercer cambio, que este se dice que no fue un cambio tan sustancial, sino más bien una alineación, perdón, mayor claridad. No hay un cambio significativo, sumamente fuerte acá, ¿verdad? Entonces, pues no se considera eso un cambio, es más bien una evolución aclaratoria. Si vemos en la infografía, las líneas continuas representan cambios significativos. Yo considero que del 94 al 2000 sí es un cambio significativo, aunque quizás no tan fuerte como del 94 al 87. eh, y el último cambio que se tuvo fuerte fue en el 2015,
donde ya cambia toda su estructura, ya no es aquella norma formada por 8 capítulos, sino ya es una norma formada por 10 capítulos, alineado a eh, la estructura de alto nivel que manejan todas las normas ISO de sistemas de gestión. Ya busca un cambio transformacional, se integra un poco más al negocio, hace más énfasis en riesgos, liderazgo y contexto, y ese sí fue un cambio bastante fuerte, ¿verdad? Y para ahora, para el 2026, algo que hay que aclarar, y calmar un poco la ansiedad en ese sentido, es que no se prevé que sea un cambio muy fuerte, es más bien un refinamiento, ¿verdad? Es más bien una evolución que está respondiendo a cambios muy acelerados que han ocurrido mayormente de 2020 para acá, como la transformación digital, cambio climático, se alinea también con la parte de cultura a otros esquemas como los de inocuidad y medio ambiente, pero no es un cambio tan radical como sí ocurrió del 94 al 87 o del 2015 al 2008. Entonces, eso pues nos da un poco más de tranquilidad. Y en todo caso, si fuesen cambios radicales, pues no es que ya a partir de mañana todo lo que, si sale hoy, a partir de mañana ya todo es obsoleto, no. Generalmente ISO acuerda con los organismos de certificación un plazo prudencial para poder hacer la transición, especialmente pensado para aquellas organizaciones que recientemente se han certificado, ¿verdad? Es decir, una organización que se certifica, supongamos en el peor de los casos, a finales de agosto y viene la norma, sale en septiembre, pues que no cunde el pánico, va a tener seguramente un periodo prudencial para poder hacer la migración hacia la versión 2026. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos grandes cambios? Se están eh, clasificando, hay muchos foros que hablan de esto, ¿verdad? Alrededor de 6 grandes cambios. Pasamos de una ISO 9001-2015 que, si bien deja de tener vigencia con la salida de la versión 2026, tampoco es que sea obsoleta en su totalidad. Los cambios, como decía, no van a ser radicales. 9001-2015 todavía tenemos un enfoque documental, ¿verdad? Algo que ha identificado el comité de ISO es que se manejan riesgos muy genéricos al hablar de riesgos de sistemas, auditorías que todavía se manejan de tipo checklist, enfoque en procedimientos, ¿verdad? Más pensado en cumplir la norma, es decir, adaptarnos a lo que pide la norma y no adaptar la norma a lo que realmente necesitamos. Y más en sí es el cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Evitar no conformidades. Que si bien hubo una evolución significativa respecto a 2008, pero el pensamiento ahora es qué necesita realmente la organización, ¿ya? Que enfocarnos en lo que realmente importa. Y los cambios, pues acá están listados, principalmente el más fuerte es cultura, como vamos a ver. Se habla más de resiliencia, comienza a aparecer ya el manejo de la parte de riesgos y oportunidades a través más de un impacto estratégico, ya. Que la auditoría sea una actividad de verificación centrada en el negocio que genere valor y no centrada en cumplimos o no cumplimos los requisitos. La gestión del conocimiento es algo que también se le da relevancia y se integra, o ya se alinea, se enfoca hacia los temas de inteligencia artificial o de la era digital, mejor dicho, más que inteligencia artificial. Negocio real y con decisiones, es decir, que el sistema de gestión realmente esté aportando al negocio, sea algo que aporte valor y se convierta en una ventaja competitiva. Y en general también la gestión del cambio. La idea es pasar de un enfoque en cumplimiento a pasar a un enfoque de valor real y de sostenibilidad. Más que todo ese es el principal cambio que está trayendo esta versión 2026. Entonces, pasemos por algunos de estos. El cambio climático es algo que no, que ya aparece de requisito, ¿verdad? Pero que no nos lleva a tener un ESG obligatorio. Es decir, no nos está mandando a tener ese enfoque social y gobernanza, o en las siglas en inglés, el ESG, es precisamente eso, ambiental, social y gobernanza. No es que 9001, a ver, está perdiendo enfoque porque nos estamos yendo más hacia la parte de ambiental, social y gobernanza. No, lo que está buscando es cómo la calidad incide y se ve incidida al mismo tiempo por
el contexto organizacional, ¿verdad? Por el cambio climático que de algún modo afecta eh, pues a todas las organizaciones. Entonces lo que busca es eso, que se entienda cómo esto puede afectar la organización, que se evalúen riesgos y oportunidades relacionados pues a esto. Yo recuerdo, les cuento un caso hace algunos años, hace 4 años en industria de alimentos, pues con un proveedor de salsa de tomate, tenemos problemas de calidad y una de las cuestiones que estaba sobre la mesa es, hay un problema de lluvias en California que cada vez se viene poniendo peor y eso nos limita la disponibilidad de tomate. Hay que implementar entonces medidas diferentes, tal vez procesos diferentes para poder adaptarnos y ser justo resiliente a esos cambios climáticos. Entonces yo pensaría más bien como una incorporación o un énfasis hacia la parte ambiental, cómo esta puede incidir considerando la parte del negocio. El objetivo es que se tomen decisiones más inteligentes, que calidad también tenga ese enfoque de sostenibilidad y de competitividad con un valor que no comprometa la satisfacción de las generaciones futuras. El otro cambio fuerte acá o cambio relevante es la gestión del conocimiento. ¿Verdad? Aquí tenemos el caso del empleado opaco. Hay empresas que tienen mucho conocimiento documentado, mucho estándar, guías, etcétera, etcétera, pero siempre dependen de don Paco, ¿verdad? El señor que tiene 40 años de trabajar ahí, que no lo dejamos jubilarse todavía, eh, o que si su computadora falla, perdemos mucha información. No necesariamente tiene que tener 40 años, pero es la única persona que a lo mejor en los últimos 5 años ha documentado algo y todo depende de él. Y esto pasa mucho más de lo de lo que creemos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Pues procesos lentos, errores, conocimiento que no se comparte, ¿verdad? Genera dependencia, limita la innovación. Entonces, ¿a qué nos está llevando la versión 2026? A que seamos proceso dependientes y no persona dependiente. Es decir, el conocimiento como tal tiene que ser parte de los activos de los procesos de la organización y no depender de si está opaco, si está de vacaciones, se fue, se jubiló, se le arruinó la computadora. No, ¿verdad? Es crear una estructura de conocimiento organizacional de modo que pueda adquirirse, asegurar las competencias, renovarse y documentarse y por tanto compartirse adecuadamente. Entonces, es estructurar el conocimiento que sea fácil de encontrar, que sea accesible, respaldado, que nos lleve a tomar decisiones y también un enfoque de mejora continua en ese sentido. ¿Qué logramos acá? Pues lo contrario o el sentido positivo de lo que tenemos a la izquierda. Agilidad, reducción de errores, un conocimiento que se queda en la organización independientemente de las personas que estén, se acelera la innovación y obviamente más resiliencia. Entonces, este es algo estratégico que va relacionado a las competencias y que también va en línea con la era digital, ¿verdad? El cambio más importante, pensaría yo, es el de cultura de calidad. Aunque esto era algo bastante predecible, que de hecho ya se esperaba, se sabía que iba a pasar, porque otros estándares como ISO 22000 ya vienen trabajando los aspectos de cultura desde hace unos 2018 más o menos, hace unos 8 años. De hecho, en ese sentido, 22000 tiene mucho camino recorrido ya, porque a través del respaldo que da la GFSI, la Global Food Safety Initiative, pues hay toda una guía de cultura de inocuidad, ¿no? Entonces, eh, nace más o menos por ahí, se incorpora también en 14 y ahora pues se incorpora más claramente en la 9001, ¿verdad? Y el asunto acá, ¿por qué creo yo que es el más fuerte? Porque es el que realmente nos está diciendo si tenemos un sistema de gestión más por cumplir requisitos, porque un cliente me lo pidió, por tener una documentación, que es como muchas veces confundimos que es un sistema, a pues un sistema que realmente lo vivimos, ¿verdad? Recordemos que la definición de cultura es ese conjunto de valores, creencias, propios de la organización, que son parte de la identidad de la organización y que no se repiten de una organización a otra. Inclusive en empresas multinacionales,
con operación global que tienen pues una misma misión, visión, objetivos, mismo liderazgo, etcétera. Cada país tiene su propia cultura porque depende del contexto en el que se opera. E inclusive una organización que tenga varias sedes en un mismo país tiene diferentes culturas, así estén separadas por un edificio, por ejemplo. Entonces, la cultura de calidad, básicamente, ¿cómo la podemos resumir? Es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Hacer lo que tenemos que hacer no porque hay un estándar, no porque lo tengo que cumplir, ¿verdad? Repetir una política, unos objetivos o las frases de calidad es importante, todos somos calidad, simplemente porque me lo pide el sistema y tengo que documentar una comunicación de la política, pero donde hay una dependencia que me viene a salvar del fuego, porque realmente el que hace calidad, ¿verdad? Muchos errores ocultos, problemas repetidos, esas cosas se vienen observando a pesar de que tengamos un sistema bastante robusto. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la cultura? Más que el decir, más que documentar una política y firmamos todos un banner y está puesta ahí a la entrada de la recepción, es que eso se viva, ¿verdad? Que eso pase a ser parte de cómo decidimos y cómo actuamos en el día a día. Es decir, un propósito compartido, un liderazgo que tiene que ser inspirador y que acompaña, no un liderazgo que únicamente da recursos y pide cuentas. Se fortalece, por tanto, la decisión basada en datos y muy particularmente en el contexto. Requiere todavía un mayor enfoque de procesos, un enfoque de sistema con una corresponsabilidad, ya es decir, por ejemplo, no es mantenimiento quien mantiene, no es producción quien produce, no es calidad quien inspecciona, sino que hay eh, como decimos en la gestión basada en procesos, atravesamos esas líneas y ya no hablamos de departamentos, sino de procesos interrelacionados. Ese quizás es el cambio más fuerte y es el que nos genera como un poco más de dudas de, bueno, ¿y cómo auditamos la cultura? ¿Verdad? Porque ajá, una pregunta, ¿hay cultura buena, cultura mala, cultura, y hablamos de niveles de madurez en en la cultura, ¿verdad? Entonces seguramente esto va a desprender mucha em, creación de conocimiento, así como la GFCI tiene su guía de cultura, muy probablemente las organizaciones comiencen a crear modelos de evaluación de cultura, las gremiales, etcétera, etcétera. Entonces es uno de los cambios que se prevé fuerte en ese sentido. Aunque un poco ya se incorporaba así medio escamoteado, digamos, en la versión 2015, en la parte de recursos en toma de conciencia, ¿verdad? Que es un requisito muy corto y que siempre la gran pregunta es, bueno, ¿y yo como audito que alguien es consciente o no? Porque, a ver, auditar el conocimiento es una cosa, pero auditar cultura, auditar conciencia, realmente supone un reto y hoy se viene más, con más énfasis, ¿verdad? Esto nos lleva entonces a preguntarnos o a evaluar el iceberg del sistema de gestión, esta figura que siempre utilizamos cuando queremos representar lo que vemos versus todo lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es por qué utilizamos acá la figura del iceberg? Porque hay muchas cosas que no se ven, pero que sí ocurren, ¿ya? Y yo creo que tal vez hasta ahorita lo voy pensando de una forma un poco más clara tal vez de explicarlo en ese sentido, porque no es un iceberg en el que lo que no se mira es que estamos ocultando cosas, no, es que es todo lo que está debajo y que hay un gran trabajo para mostrar una pequeña parte. Em, si queremos verlo de otra forma, sería como las raíces y la parte que vemos. A veces vemos un árbol o un fruto que podrá parecer pequeño, pero que tiene muy buenas raíces, muy profundas o muy ramificadas hacia los lados. Entonces, ¿por qué pongo este slide justo acá con la parte de cultura? Porque lo que vemos o lo que estamos acostumbrados a ver muchas veces son cosas tangibles en cuanto a políticas, procedimientos, registro, formatos de la forma que sea, indicadores, un montón de reportes, auditorías, documentación. Es lo que normalmente las empresas muestran o creemos que es un sistema de gestión. Pero debajo, ¿qué es lo que tiene que haber? Debajo de todo eso, que es la expresión visible, lo que tiene que ver es cultura, liderazgo, identidad, valor de la organización, una comunicación real, una gestión del conocimiento. Vean que regresamos a uno de los cambios que mencionábamos anteriormente.
una gestión del cambio bastante fuerte, una verdadera gestión de riesgos y oportunidades, y no únicamente riesgos genéricos, como veíamos hace algunos slides, aprendizaje y mejora continua y una resiliencia y adaptabilidad. Es decir, lo que nos está diciendo es de gestionar papeles a gestionar la realidad. Esto no quita, y ojo con esto, que el hecho de que ahora estamos haciendo un mayor énfasis en lo que realmente se hace, se vive, se mira, se observa, más que en la documentación, no quiere decir que los procedimientos, políticas, registros y todo eso va a desaparecer. Lo que quiere decir es que esa parte visible tiene que ser resultado de todo esto que está aquí abajo. Es decir, si yo voy a poner un procedimiento, una política, es algo que está basado en cultura, en liderazgo, que realmente aporta valor, o como decía anteriormente, que adaptamos los requisitos de la norma y no en el sentido de darle vuelta por conveniencia, sino de la forma más adecuada, lo que más agrega valor a la organización, y no que la norma se convierta en una camisa de fuerza porque estamos adaptándonos a la norma. De hecho, la norma, al ser universal, al ser aplicable para cualquier organización, cualquier contexto, cualquier tamaño, cualquier rubro, etcétera, precisamente lo que busca es eso, ¿verdad? Es un estándar, es un conjunto de buenas prácticas que tenemos que buscar la mejor forma de hacer una implementación que sume valor a la organización. Realmente, pues no es nada nuevo. Si leemos 9000, no 9001, sino 9000, lo que nos dice es que la adopción de un sistema de gestión debería ser una decisión estratégica de las compañías. Por lo tanto, debería ser algo que realmente aporte valor. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A pasar de un sistema decorativo a un sistema más vivo. Esto ya se buscó particularmente en la versión 2015. ¿Verdad? Ya hubo cambios, no solo de la estructura de la norma, sino que precisamente en la parte de riesgos y oportunidades, toma de conciencia y competencias, y en la parte de mejora continua. Pero ahora se consolida más con cultura y con los 6 cambios fuertes que veíamos anteriormente. Entonces, un sistema decorativo, mucha apariencia, poco impacto, y esto siempre ha sido una especie de crítica oportunidad a ISO 9001, ¿verdad? Porque, ok, pasamos una auditoría sin no conformidades. Hicimos todo súper bien, donde no hubo hallazgos más que quizás observaciones o oportunidades de mejora. Pero resulta que no estamos satisfaciendo correctamente las expectativas, las necesidades, deseos de nuestros clientes y consumidores. Entonces viene una gran pregunta que es muy válida, y entonces, ¿para qué tengo un sistema de gestión si realmente estoy teniendo todavía un scrap, un desperdicio, un producto de segunda muy alto, por ejemplo? O estoy teniendo los mismos reclamos de calidad de mis clientes, o mis costos de calidad son altos, ¿ya? O no logramos más, ganar más mercado a través de calidad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que va buscando esta nueva versión al alinearse de mejor forma o integrarse más de una forma estratégica. Es decir, que pasemos de KPIs que realmente no ayudan, o sea, KPIs de calidad, podemos tener un montón, a aquellos indicadores que sí vale la pena revisar porque están teniendo impacto en el negocio. ¿Cómo calidad está realmente teniendo ese impacto en el negocio? Lo que busca es procesos simples, útiles, indicadores que nos apoyen en esa toma de decisiones, riesgos reales y acciones efectivas, o sea, no riesgos simplemente genéricos que a veces solemos poner como producto no conforme, reclamos de clientes. No, o sea, ¿cuáles son tus riesgos? ¿Verdad? ¿Cuáles, si estamos fabricando camisetas, por ejemplo, cuál es el riesgo de un producto no conforme? ¿Qué representa eso para la organización? Es muy diferente que si estamos fabricando cinturones de seguridad, por ejemplo, o dispositivos médicos, o partes de aviones, por ponerlo así con ejemplos claros de qué puede representar un reclamo a nivel de riesgo. Y ojo, que no quiere decir entonces que la parte de riesgo, mi producto es de bajo riesgo, entonces no pasa nada, ¿no? Es cuál es el impacto que esto puede tener realmente en la organización. Puedes perder clientes o tirarte un negocio por una mala costura, seguramente, ¿verdad? Entonces, no hay que quitarle valor a esto. Una mejora continua real, o sea, ¿qué significa eso? Si nos alineamos a lo que pone ISO 9000 en la base racional, es una actividad recurrente. No importa cómo la hagamos, si es radical, si es por innovación, si es escalonada, etcétera, pero que sí corresponda con el momento y con el aprendizaje. Que las auditorías no estén enfocadas a cumplimiento de requisitos, sino a
los resultados y el aprendizaje. Por lo tanto, mayor impacto. Es decir, probablemente, digo, no va a desaparecer toda la parte documental, pero ¿qué queremos? A ver, preocúpate menos por documentar y preocúpate más por hacer. No quiere decir descuidar la documentación, que la evidencia es necesaria, pero recordemos que la evidencia tiene muchas formas, ¿verdad? Pero preocúpate más que por tener un procedimiento, preocupémonos porque ese procedimiento esté acorde con el contexto, con la necesidad y realmente se haga, más que por tenerlo solamente en papel. ¿Qué cosas son aquellas que parecen no venir en ISO 9001-2026 a partir del DIS? Como ya una de las cosas que mencionaba no es una norma de tipo ambiental, social y gobernanza, ¿no? Eso es otro campo de acción. Incorporamos elementos de sostenibilidad y de impacto ambiental como parte del contexto, pero no hay que confundirlo con el ESG. No exige por ningún lado que tengamos una transformación digital, ni que tengamos inteligencia artificial, ni blockchain, ni tecnologías específicas, ni nada de eso. Ya sí nos alinea a esa parte como parte del contexto, y sí nos alinea a hacer un uso correcto de todas estas herramientas. Pero a ver, no, es malo tener las cosas ahora en papel. No, el papel va a seguir siendo perfectamente válido. No necesitamos, y especialmente si no es algo que realmente requiera la organización, ¿verdad? O que no está en la capacidad, a ver, meternos en una tecnología de blockchain para los certificados de las capacitaciones que recibimos internamente. Quizás no es necesario, ¿verdad? Entonces, no confundamos en que, a ver, me obliga a meter inteligencia artificial. No, el hecho de que nos lleve más hacia decisiones basadas en hechos y datos no quiere decir que lo vas a hacer de esa forma. Hay muchas formas de hacerlo. Tampoco es un sistema de seguridad de la información, aunque sí hace énfasis en la parte de gestión del conocimiento, que la información tiene que estar protegida, ¿verdad? No eliminar nunca el factor humano, especialmente si esto lo consideramos relacionado con la inteligencia artificial, que como decimos tiene que ser nuestro copiloto, pero nunca puede ni debe sustituirnos. Y algo que mencionaba, pues no, tampoco elimina la documentación ni los procedimientos. Esto va a seguir existiendo, que evolucionan, que cambian, que seguramente se reducen o se simplifican, mejor dicho, o tienen más valor. Eso es otra cosa. Eso hace mucho más sentido. No es que, a ver, ahora solo me van a preguntar cómo hago y al explicarlo o verlo en la planta ya basta, ya no necesito documentarlo. Tampoco no nos vayamos al otro extremo del péndulo. Pero entonces, ¿qué sí va a venir? Pues lo que ya vimos en el slide de los seis cambios, ¿verdad? Más enfoque en resultados y valor, ¿verdad? Una mayor comprensión del contexto. Lógicamente, si queremos meter la parte de sostenibilidad, tiene que haber esto. Mayores decisiones en datos y evidencias, que tampoco es nada nuevo. Ya esto se hablaba desde la versión 2000 prácticamente, ¿verdad? Procesos que sean más adaptativos y reales y ver un liderazgo más presente, ya ver un liderazgo que realmente sea eso, un liderazgo que refuerce una identidad y una cultura de calidad en la organización, ¿ya? En resumen, es un enfoque hacia el valor. ¿Cómo podemos comprender todo esto? ¿Verdad? Hablábamos de seis cambios y por aquí tenemos ocho, porque no solamente están los cambios, sino que están algunos elementos, particularmente las auditorías. Recordemos que 9001 no es una norma de auditoría, pero si queremos hacer una especie de mapa mental o un slide que por lo menos a mí me sirve bastante para comprender todos estos cambios, es este, ¿verdad? La numeración, pues no es más que para eh, llevar una secuencia. No es que van a venir así en la norma, no es que tengo que implementarla de esta forma, pero si queremos acordarnos, pues hay ocho elementos claves. Riesgos y oportunidades, mayor enfoque en riesgos asociados al cambio. Considerar riesgos digitales y tecnológicos, que ojo, no significa que tengo que meter más tecnología necesariamente, y riesgos a toda la cadena de suministro, es decir, un mayor enfoque de negocio como tal y no únicamente del área al que estamos aplicando el sistema de gestión. Conocimiento organizacional, que ya lo comentábamos, ¿verdad? Donde se crea, se comparte, se mantiene, se innova a través de esto. La gestión del cambio, por ahí en el capítulo 4, 2015, nos habla así un poco de gestión del cambio cuando dice cambios y planificación, ¿verdad? Pero ahora hace un mayor énfasis en cómo conectamos esto con la continuidad del negocio, la resiliencia y la transformación digital, ¿verdad? Ya no es simplemente planificar los cambios, sino cómo van pues enlazados a todos estos elementos. La sostenibilidad y ética,
¿verdad? Que ya decíamos, no vamos a caer tampoco en ser un ESG, no sé más adelante cómo va a evolucionar, pero de momento no se mira por ahí. La cultura, ya pensada en no nos sirve un sistema en papeles, nos sirve un sistema que realmente se viva, se haga realidad. El aspecto de digitalización, inteligencia artificial, donde no nos dice mete digitalización, no nos dice mete inteligencia artificial, sino que nos lo pone como parte del contexto de las cosas que hay que eh, considerar y que en caso de que estemos utilizando inteligencia artificial u otras, ¿cómo funciona esa automatización? ¿Cómo validamos una automatización? ¿Cómo aseguramos integridad de la información? ¿Cómo vemos eso como un activo? ¿Y cómo le sacamos provecho a eso para tener más datos, más trazabilidad, que es una de las cosas con las que a veces sufrimos, ya, más confianza en las decisiones? Es decir, ok, tenés una base de datos, lo metes y con eso sacas el análisis, pero ¿cómo tenés confiabilidad en eso? Va más por ahí. La parte de liderazgo, que sea visible, coherente, muy alineado a la cultura de calidad. Y algo que vamos a conversar a continuación muy rápidamente también, las auditorías del futuro o qué cambios vienen en auditorías, ¿verdad? Más business oriented, es decir, más orientadas al negocio, menos papeles y más cómo agregamos valor. Si pudiéramos resumir, eh, eso es, a ver, no quiero un sistema bonito, no quiero un sistema de adorno decorativo en el que todo está hiper mega documentado, que bueno si está así, pero queremos más ver sistemas que realmente estén agregando al negocio, ¿ya? Uno de los objetivos que poníamos también es qué es realidad y qué no es. Y no es que les tire hate a LinkedIn, nada por el estilo, pero creo que es una red en la que a veces buscamos información y hay mucho tema, ¿verdad? Eh, Inclusive he visto ya cursos de preparación para los cambios o la nueva, inclusive temas así, la nueva documentación a partir de ISO 2026 cuando la norma todavía no ha salido, lo que hay es una versión DIS, es decir, hay una versión borrador, que no implica que no tenemos que irnos preparando, ¿no? Pero tampoco es así mucho ruido. Primero, no es un cambio radical, ¿verdad? Como explicaba al inicio, no es que sea un cambio cosmético, sino que es un cambio de forma o de mejor alineación, ¿verdad? Por ahí sí he visto algunos cambios de que dice integra la gobernanza, la sostenibilidad y lo social y el medio ambiente como eh, un sistema nuevo. No, o sea, se integra, punto. Lo considera, pero no más allá, ¿verdad? ¿Qué realmente sí trae? Pues los elementos que ya hemos conversado eh, y que si podemos resumir, yo pondría en tres pilares: cultura, ¿verdad? Eh, Resultados con el negocio, ¿verdad? Eh, y valor. Esas tres cosas si lo queremos resumir. Así que en realidad no es algo nuevo, sino algo que ya traíamos desde la versión 2015. Ahora, pensándose un poco en auditoría, porque aunque yo insisto y digo, las auditorías no son más que la verificación de lo que hemos venido realizando, la verificación o confirmación del trabajo, pues no deja siempre y es normal de generarnos cierto estrés, pero que tiene que ser un euestrés, un estrés positivo y no algo paralizante. Entonces, ¿qué tenemos antes? Un enfoque un tanto tradicional. Por ahí se escucha también que vienen cambios en la versión 2, en la ISO 19011, seguramente se vendrá alineando a todo esto. Y como decía al inicio, aunque 9001 no es una norma de auditoría, pero sí es una norma auditable, como toda norma de sistema de gestión, ¿verdad? Entonces, obviamente ese enfoque también tiene que cambiar. Vamos de un enfoque tradicional de cumplimiento, de mucha evidencia documental, de mucho registro, mucho auditar en escritorio, a un enfoque más que hay ahora y que hay hacia adelante. Un enfoque basado en valor. Vean las preguntas. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se genera valor? ¿Ya? En los diferentes elementos que hemos venido conversando. Entonces, ya no son tanto aquellas auditorías que podemos trabajar un par de semanas antes, arreglar cosas o eso, porque ya van a ir un poco más, ¿verdad? O sea, ya la conversación es, por ejemplo, con un director sentado y bueno, ¿cómo calidad le aporta valor? Muéstremelo. Y esa pregunta puede poner en jaque fácilmente a un liderazgo que no está realmente involucrado con el sistema de gestión o que no percibe el sistema de gestión como algo de valor, ya sea porque no lo percibe por cultura propia o porque realmente no lo es, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que se viene con la parte de las auditorías, mucho más diálogo, más criterio, ese enfoque en valor, observación. em, es difícil engañar a un auditor en temas de cultura, ¿verdad? Porque aunque pongamos chula la planta o la oficina o lo que sea, lo que vemos realmente dice bastante. Entonces, la parte de cultura va a pesar mucho en las auditorías. Ahora, ¿qué impacto va a tener esto según los diferentes tipos de organización? Tenemos acá los 6 principales cambios. Em, yo lo clasifiqué a nivel de manufactura, servicios, como por el rubro, perdón, estas dos grandes organizaciones, pero también independientemente de si es manufactura, servicio, lo que sea, yo creo que más va a ser un reto a organizaciones, no quiero decir débiles o pequeñas, porque no se trata de eso, sino con un bajo nivel de madurez. ¿Ya? Vean que a nivel de rubro, de manufactura de servicio, el impacto va más que todo en la forma en la que se hace. Por ejemplo, en manufactura hablamos mucho de eficiencia, calidad medida en un producto no conforme, una resiliencia operacional, continuidad operacional, mientras que en servicios solemos hablar mucho de experiencia del consumidor, de agilidad y de diferenciación. Pero en realidad los cambios prácticamente van a ser los mismos. ¿Por qué me enfoco más hacia la parte de una organización con un bajo nivel de madurez? Porque precisamente los niveles de madurez son los que nos van diciendo si nuestro sistema de gestión está en algo documental o está en algo que es parte de la cultura de la empresa o de la organización en general, porque igual aplica para gobiernos, ONGs y otras. Entonces, a ver, ¿va a impactar solamente a las organizaciones con un bajo nivel de madurez? No, nos impacta a todos. Pero yo creo que uno de los propósitos, antes de que venga, seguramente en unos 8, 9, 10 años, una versión que sí tenga cambios radicales, creo que hizo lo que está buscando es empujar a incrementar o a crecer, movernos hacia niveles de madurez un poco mayores antes de meternos pues em, una actualización radical. Entonces, eh, esto nos lleva a una pregunta, ¿por dónde empezar? Y realmente la ruta em, no cambia mucho, ¿no? Como si quisiéramos implementar un sistema de gestión, lo primero es entender los cambios, ¿ya? Y aunque ahorita estamos en una versión 10 y los estamos conversando, esto realmente viene o se confirman cuando surge como tal la norma. Pero debemos ir preparándonos para ello, entender qué cambia y especialmente el por qué, porque es lo que nos da la razón del cambio y al entender la razón del cambio podemos abrazarlo de mejor forma y alinear las expectativas del equipo. Si ya conocemos entonces cuáles son los cambios, pues entonces lo siguiente es preguntarnos ¿y dónde estamos parados? Entonces es a partir de estos cambios hacer un diagnóstico en qué somos fuertes, en qué necesitamos mejorar. Si estamos claros en qué necesitamos mejorar, entonces definimos un plan de transición, el mapa, fechas, un plan de acción. ¿Ok? Un qué, un quién, cuándo y cuánto nos va a costar eso. Luego, fortalezcamos lo que importa, ¿verdad? Aquellas cosas en las que realmente necesitamos trabajar y que realmente son las que van a hacer ese impacto significativo donde vamos a enfocarnos principalmente. Hagámoslo simple, es decir, integremos y simplifiquemos, ¿verdad? No pongamos más cosas adicionales ya de por sí, sino busquemos que esto realmente sea parte del sistema, evaluamos qué tal nos ha ido, aquí donde cerramos el PHVA, que al final estas 6 partes no son más que un PHVA extendido, medimos, aprendemos, mejoramos y entonces vamos generando un valor sostenible. Comenzamos nuevamente el ciclo, buscamos pues esa sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser clave? El involucramiento de las personas. Esto no es algo que va a venir únicamente del líder del sistema de gestión, independientemente de la figura que tenga. Tiene que venir eh, inicialmente de liderazgo, pero tiene que permear a toda la organización. Por eso hablamos de cultura. Eso implica una comunicación clara. Nos vamos a enfocar entonces en lo que realmente genera valor. Hay que ser consistentes, ¿verdad? Para eso hay un plan, hay un tiempo de transición y algo muy fuerte o que pone mucho énfasis es mantener la mejora, es decir, esa sostenibilidad, ¿verdad? Que no sea como dice el dicho, eh, tradicionalmente llamarada de tusa, ¿verdad? Sino que sea algo que realmente dure en el tiempo.
Y bien, pues hasta acá lo que tenía para compartir con ustedes. Justo estamos exacto a las y 30 con la agenda que teníamos pensada. Creo que vamos a la parte de preguntas y respuestas, ¿verdad, William? Y así es. Buenas noches a todos nuevamente. Gracias, Gustavo. Excelente toda la ponencia. Se observa pues muy completo y muy interesante también otro momento que estamos viviendo a nivel empresarial. Tenemos algunas preguntas que están ahí. Les invitamos a colocar sus preguntas. Puede ser acá en el chat, puede también activar su micrófono o puede también utilizar la aplicación y registrar ahí sus preguntas y sus inquietudes. Hagamos un sondeo rápido. Son 6 cambios que ya nos amplió Gustavo. Eh, ¿Le gustan o no le gustan estos cambios? Si le gustan, levante la manita ahí, hagamos una reacción de manita arriba. Si no le gustan, tranquilos, no pasa nada. Veo algún par de manos levantadas. Abraham, Jacqueline, Víctor, eh, Víctor Cornejo también, Wendy. Muy bien, gracias por participar. Sonia también. Hay también unas manos levantadas que no sé si son preguntas. Bien, de mi parte, Gustavo, yo sí me gusta varios de los cambios. Ahora, me llama bastante la atención. ¿Qué es lo que mueve realmente a ISO a realizar este movimiento? Se tenía que tener una actualización, ya era tiempo. Creo que todos eso, pues todos estábamos de acuerdo. Ya pasaron, serían 11 años. Ya era necesario, totalmente. Pero, ¿cuáles son los motivadores para hacerlo? Porque al final el gran salto es de documentos a resultados. Creo que ahí Sí, lo definió completamente y eso es lo que, pues, desde el inicio, este es algo que busca la ISO 9001. Entonces, ¿está admitiendo la ISO que no ha logrado resultados? a ver, decir que no ha logrado resultados, pensaría yo que es una como muy, muy fuerte. Sí ha habido cambios significativos de la versión 2015 a la versión 2008, ¿verdad? Y yo pensaría que no es que que hizo esté pensando que no ha logrado resultados, porque no está haciendo un cambio radical en la norma, no está reestructurando la norma, no está generando una cantidad considerable de requisitos de fondo muy fuertes. Más bien lo que está buscando es una mejor alineación en este sentido, ¿verdad? Como decía al final, ¿por qué me enfocaba más que si es manufactura, servicios? ¿Por qué me enfocaba hacia la madurez de las organizaciones? Porque mi percepción es más que lo que está buscando es eso, madurar los sistemas de gestión, que no es un trabajo de 10 únicamente de 10 años, eh, madurarlos para, como una preparación para cambios radicales que no sabemos si van a venir a 8, que es más o menos lo que se tarda, 9, 10, 11 años como ahora, ¿verdad? Yo creo que ha aprendido bastante bien que no puede hacer cambios muy fuertes de una versión a otra y normalmente trata pues de hacer eso, de hacer un cambio de mejor alineación o de mejor o que aclaran realmente qué es lo que quiere la norma, ¿verdad? Y que responden a cambios en el contexto, porque ya pasaron 11 años. Creo que parte de lo que hace que eso sea un poco demorado fue todavía el efecto pandemia, no porque no se pudiera reunir el comité, sino por em, todos los cambios que la pandemia supuso a nivel de gestión empresarial, ¿verdad? Entonces, yo no diría tanto que, a ver, reconoce que no ha tenido el impacto, tal vez reconoce que no ha sido el deseado, ¿verdad? Pero va buscando precisamente ese mayor nivel de madurez antes de pasar a cambios más radicales. Más bien lo tomaría por ahí, ¿no? Pues considerando que no ha habido cambios radicales, sino que lo que está buscando es precisamente en un entorno que es todavía más acelerado, más exigente, que los sistemas de gestión no pierdan vigencia ni pierdan valor. Por lo tanto, tienen que integrarse de una forma más fuerte eh, al negocio como tal, ¿no? Sí, y en ese sentido, pues manita levantada, igual que varios compañeros que levantaron la mano sobre un cambio muy positivo a nivel empresarial. Entonces, si yo he creado un sistema de gestión de calidad que ya agrega valor
y estoy dando un resultado, pues me va a costar menos la adaptación, ¿ve? Entonces, eso parte es importante que cada uno lo vea. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les pido por favor que contestemos la encuesta de satisfacción de la Masterclass. Ahí está en sus pantallas. Solo son tres preguntas de selección múltiple y les comento que también tenemos el inicio el martes 2 de junio del Diplomado Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión. Aproveche, tenemos un descuento de ahora y mañana viernes de 30% para las personas que se inscriban. De bienvenida les vamos a otorgar el material que vemos hoy aquí en pantalla para que ustedes lo reciban y comenzamos desde ya a estudiar la norma. El diplomado tiene una duración de 6 meses y es trinorma, tiene las tres normas y luego la ISO 19011. Bien, un punto acá de las preguntas que nos han llegado, Gustavo, es si vamos a pasar de documentar a impactar. Este cambio, pues ya vemos que es bueno a nivel empresarial, pero significa entonces también un cambio de mentalidad en los auditores. ¿Qué cambios tendrían que tener los auditores? Hay que subir el perfil de los auditores, dado que ahora le está apuntando más hacia la dirección de la compañía, incluido también el perfil de los auditores internos, ¿verdad? ¿Tendría Sí, que pensar la organización en subir el perfil de los auditores internos? definitivamente. Por eso justo en la ruta que les planteaba, los primeros dos pasos es comprender y comunicar, ¿verdad? El mejor termómetro que debería tener una organización en cuanto a su sistema de gestión deberían ser las auditorías internas. ¿Por qué? Porque conocemos lo que en realidad está pasando. Amén de la ceguera industrial que a veces nos acostumbramos a ver y por eso nos suman valor las auditorías externas, ¿verdad? Eh, Siempre creo que la más fuerte, la más exigente, la que de verdad nos escudriñe, debería ser la auditoría interna. O sea, qué mejor que revisar nosotros mismos que sabemos qué es lo que nos duele. Entonces, definitivamente los auditores tienen que comprender estos cambios y tenemos que pasar. Voy a aprovechar de un solo para enlazarlo con una pregunta que está en el chat que nos hace Juan Manuel Gutiérrez, de un enfoque basado en procedimientos a un enfoque basado en estrategia y riesgo. Precisamente eso es el cambio de mindset que deben tener los auditores. Actualmente estamos muy acostumbrados a hacer preguntas como ¿existe o explícame el procedimiento? ¿Quién lo firmó? Contra eso revisamos si hay formato, si está guardado, ¿verdad? Si está, perdón, conservado, es decir, archivado y eso, etcétera, ¿no? Hablamos de una gestión de calidad un tanto típica, donde todavía hay un enfoque, lamentablemente, en control, en una verificación y una liberación del producto o servicio, eh, pero que siguen habiendo problemas afuera, que sigue habiendo quejas de clientes, que sigue habiendo un porcentaje de producto no conforme relevante, que sigue habiendo costos, que sigue habiendo mucho estira y encoge con las decisiones de calidad, ¿verdad? Entonces, a qué vamos a pasar ahora? Tenemos, ok, un procedimiento. Las preguntas ahora ya no van a ser tanto de mostrarme el procedimiento o qué dice el procedimiento, es cómo esto está afectando el desempeño. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso crítico siempre, que es el manejo del producto no conforme. Tenemos un procedimiento súper estructurado, pero que hace lenta la toma de decisiones, porque pasa por dos, tres firmas, porque requiere un análisis, porque se reúne un comité, etcétera. Si esto lo llevamos realmente a una verdadera gestión de riesgo y en función del negocio es cómo el procedimiento de no conforme nos hace tomar decisiones acertadas y ágiles. ¿Cómo abordamos el riesgo desde el punto de vista del cliente? ¿Verdad? Entonces ya no es simplemente se siguió o no se siguió el procedimiento, porque, a ver, el procedimiento puede estar completamente incorrecto desde el punto de vista de negocio, ¿verdad? Que necesitas una validación externa, que hay que pedirle permiso al Papa, etcétera, ¿verdad? Donde ya te preguntas si realmente tomas una decisión. A ver, ¿en cuánto tiempo resolviste esto? Aplicar el procedimiento no conforme te generó o no reclamos, ¿ya? O te generó una insatisfacción del cliente no por calidad, sino por le entregaste tarde a raíz de eso, ¿verdad?
y creo que cuando hay un no conforme nos duele muchísimo a todos. Entonces la diferencia viene más de seguimos el procedimiento a realmente estás manejando el no conforme de una forma ágil, rápida, pensado en una toma de decisiones clara con un abordaje de riesgos, ¿verdad? Y evaluar el impacto que eso tiene. Entonces, ese cambio de mindset no es tan sencillo, ¿verdad? No es algo fácil, no es algo que ocurre con la primera auditoría. Aquí lo más normal va a ser que la primera auditoría se nos trabaron las carretas, ¿verdad? Es como aprender a manejar, ¿verdad? Meta primera, saque cloche, acelera al mismo tiempo, se apagó el carro. Si eso pasa, no se preocupen, es parte del aprendizaje, pero precisamente la norma nos pide tener ese aprendizaje. Entonces, sí, va a requerir formación y yo pensaría que no solamente en un curso de actualización de 9001, porque sí, eso definitivamente hay que tenerlo de la forma en la que sea más conveniente, sino también retarnos a formarnos el equipo de auditores internos desde la práctica. A ver, las auditorías no solamente tienen el propósito de verificar y de sacar no conformidades y el típico objetivo clásico de comprobar o verificar la eficacia del sistema de gestión. No, las auditorías internas pueden ser también o deben ser un ejercicio de formación, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena forma de hacerlo. Pero pues ahí haber dado respuesta a la pregunta que hacían y también haber Sí, abordado la totalmente. de, la de Juan Manuel Gutiérrez, que muy, muy interesante también. Totalmente. El tema del perfil hay que irlo considerando, hay que incrementar el perfil. Eh, bueno, hay más preguntas acá. Muy interesante la ponencia. Entiendo que la nueva norma se espera que salga en septiembre del 2026. ¿Ve? Sí, no hay. Xiomara Guerra está preguntando. Ujú. Gracias, Xiomara, por la pregunta. Sí, ¿verdad? Septiembre del Sí, 2026. ¿Ve? no hay nada, de momento ISO no ha publicado, estoy buscando justamente ayer eso para traer un poco de información más reciente y no ha habido ninguna publicación que nos diga que se adelante o que se atrase. Entonces, de momento nos mantenemos con septiembre, no sabemos específicamente qué fecha, pero pues ya se está previendo para el último cuatrimestre del año. Ujú. Y Y Gilma, aprovechando. Perdón, adelante. de un solo que preguntan cuánto tiempo creemos que va a dar. Yo recuerdo que Ujú. la vez pasada que fueron cambios fuertes, ¿verdad? Que movió mucho el piso en la forma en la que gestionamos la calidad, se dieron 3 años, ¿verdad? A partir de De la 3 años. fecha de la norma. No sé realmente si hoy por ser cambios que no se consideran tan fuertes o radicales, pero que sí impactan especialmente la parte de cultura, se van a dar los mismos 3 años o menos. Pero pues la lógica me lleva a pensar un poquito que van a dar entre 2, 3 años a lo mucho, ¿verdad? Considerando pues que no estamos cambiando radicalmente la versión de la norma. Ok, listo. Hay otra pregunta que creo que ya se respondió. Sonia pregunta, tiene dos preguntas: ¿cómo evitar caer en la subjetividad para evidenciar el valor generado en una auditoría? Creo que ya lo ampliamos cuando hablamos del tema del perfil del auditor interno. Aquí nos hace una pregunta también, una segunda: ¿cómo lograr que todo el equipo auditor esté en la misma sintonía al momento de presentar resultados a la alta dirección? Interesante la pregunta. El tema también es, ¿cuántas empresas se habrán certificado en los últimos 11 años y ya no se siguieron certificando? Porque la alta dirección no le vio valor agregado al sistema y probablemente ahora le vea mayor valor y entonces sea más las empresas que se estén certificando. Entonces, ¿alguna recomendación especial para Sonia sobre el tema del reporte a la alta dirección? Vean, yo creo que el reto más que si los auditores estamos o no alineados o estamos en sintonía al momento de presentar resultados, eh, yo lo plantearía al revés, ¿verdad? A ver, los auditores siempre vamos a tener, es muy probable, alguna discrepancia, o sea, y por eso en los ejercicios de auditoría debe haber una apuesta común de los auditores, de lograr un acuerdo de si esto es mayor, menor, qué es prioritario, qué es crítico, qué no lo es, etcétera, ¿no? Y creo que para alinear eso sirven mucho los ejercicios de auditoría, que recordemos que el ejercicio de auditoría no
es necesariamente la entrevista, la auditoría como tal. Un ejercicio de auditoría igual puede ser revisión de resultados, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la planteo más bien al revés? Porque estas alineaciones deben venir de la alta dirección. ¿Ya? En el sentido de que, a ver, el ejercicio de revisión por la dirección, si nos queremos referir particularmente a este requisito de ISO 9001, el propósito que tiene no es ir a hacer una presentación a la dirección de las no conformidades, de los KPIs, o sea, lógicamente eso se tiene que revisar. El propósito realmente es que la alta dirección cuestione, revise si el sistema está siendo adecuado, conveniente y eficaz. Y ese es precisamente el mayor enfoque. Esas palabras, adecuado, conveniente y eficaz, ya aparecen en la versión 2015, ¿verdad? Pero la versión 2016 hace más énfasis cuando habla en el impacto en el negocio. Es decir, que la alta dirección realmente se cuestione por qué está liderando, para qué está liderando un sistema de gestión y no un cuestionamiento de, entonces no es necesario, es un cuestionamiento de cómo podemos hacer que esto nos genere más valor. Y eso se logra únicamente con la conciencia de la alta dirección. Es definitivamente uno de los puntos más difíciles, ¿verdad? Porque a veces es cambiar la mentalidad del dueño, del presidente, del director, y eso se va logrando en la medida en la que vamos entregando resultados, ¿verdad? En la medida en la que, por ejemplo, ya no le decimos, hablamos el idioma de la alta dirección. Que muchas veces el problema es que hablamos desde calidad un idioma muy técnico. Y le hablamos, por ejemplo, que vamos a aplicar un AQL para eh, el muestreo del no conforme y el director en su vida ha oído que es un AQL, ¿verdad? Y no le interesa. Lo que le interesa es, continuando con el ejemplo, cómo tomamos decisiones ágiles con el producto no conforme. Entonces, si le llegamos en ese idioma y le decimos, ya no le presentamos la no conformidad, es que no están respetando el AQL. El director lo que va a decir, bueno, lo tenés en procedimiento, respetalo, hace lo que se respete, ¿verdad? Sino que ahora le decimos, estamos cumpliendo la SQL y eso nos ha llevado a reducir el tiempo de toma de decisiones de 48 horas a 24, por ejemplo. Ahí estamos hablando idioma de negocio. Ya cruzamos ese puente del idioma técnico de calidad al idioma de la gestión del negocio. Entonces ahí creo que es donde podemos ir buscando orientar a a la alta dirección en el sentido de que sí realmente vean la importancia que tiene eh, un sistema de gestión de calidad y cómo este puede aportar a la organización. Que tenemos que alinearnos como auditores internos previamente, sí. Y la recomendación, ejercicios de auditoría, ejercicios de revisión, discusión, ¿por qué no? Algo que yo siento que últimamente se ha perdido un poco de lo que converso con otros colegas, la figura del comité de calidad, ¿verdad? En el que nos sentamos a discutir cómo vamos, no necesariamente con la alta dirección, sino entre nosotros, entre los diferentes líderes de los procesos, ¿verdad? ¿Qué te está doliendo? ¿En qué no, en qué necesitas ayuda? En qué calidad el proceso, ¿verdad? No el departamento, necesitamos ajustar, ¿verdad? Esas discusiones que a veces son un tanto más informales pueden ayudar a eso junto con ejercicios formales, lógicamente, de revisión de indicadores de auditoría interna y el reto de cruzar el puente de los idiomas, ¿sí? Espero pues Listo. haber resuelto ahí. Perfecto, claro, creo que sí. Hay más preguntas, pero lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Ahí están llegando otras preguntas. Mañana compartimos la grabación. Por ahí nos están preguntando también sobre los elementos. Hay una slide acá dedicada a los elementos. Usted va a recibir esta presentación al inscribirse al diplomado. Aprovecho para hacer la invitación. Es el próximo martes 2 de junio. Iniciamos la siguiente versión de Auditor Líder de Sistemas Integrados de Gestión en la era digital, ya la edición número 11. Puede aprovechar para inscribirse con un 30% de descuento entre esta fecha y el siguiente sábado, buscando información en los teléfonos que vemos aquí en pantalla o el grupo de WhatsApp. Vamos a buscar atender sus consultas vía el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, por toda la preparación. Yo sé que todo eso también es un proceso de investigación que lleva tiempo. Personalmente me queda mucho más claro hacia dónde va la ISO 9001-2026. También que podemos apoyar a las empresas para que se vayan preparando y también que podemos hacer nosotros como centro de formación para seguir ese camino de mejora continua. Al final, con un caso de solución, apoyamos la mejora continua. La nueva versión pues nos lleva
más hacia ese camino. Palabras finales de cierre, Gustavo. Sí, bueno, como decía, primero que no pan del cúnico, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? No entremos en pánico, no se vienen cambios que nos van a desmontar nuestro sistema, tenemos que cambiar radicalmente. Son retos relevantes, definitivamente, ¿verdad? Em, pero son retos que se pueden lograr. Insisto, lo que creo que lo que está buscando ISO es precisamente incrementar ese nivel de madurez, ¿verdad? Eh, y podemos ir preparándonos. Lógicamente, para eso, como decía, hay que distinguir qué es puro marketing versus qué es realmente lo que va a cambiar, ¿no? Tracemos una ruta. Creo que a veces esta ruta tiene que ir alineada precisamente con los objetivos del negocio. Si para este momento no es prioridad meter los cambios y conviene esperar a que salga septiembre, a que salga el en septiembre, es válido perfectamente. Si creemos que necesitamos ir desde ya preparando el camino, también. ¿De qué depende eso? Del contexto de cada organización, del nivel de madurez, e inclusive de cuándo tengo las próximas auditorías, que es algo que se puede conversar con los organismos de certificación. Entonces, dos mensajes. Primero, no entremos en pánico, ¿verdad? Y segundo, consciente con eso, preparémonos de acuerdo con las necesidades del negocio. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Le mandamos un aplauso virtual. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y por favor, un aplauso virtual para la ponencia de Gustavo. Los esperamos en próximas masterclass y sobre todo los esperamos en el diplomado Auditor Líder de Sistemas Integrados, el cual dará inicio el próximo martes 2 de junio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el diplomado. Gracias. Feliz noche a Listo, que todos. estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.